Buenos días nuevamente a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Jimmy, por iniciar la grabación. Como siempre, es un gusto saludarlos a todos nuevamente. Espero estén muy bien, sus familias también. Y pues estas actualizaciones, como siempre, forman parte del esfuerzo de Arroba System por estar siempre conectados con ustedes, informándoles sobre los cambios de la plataforma que son más relevantes y más funcionales. Como ustedes saben, al estar en Google Workspace y tener su suscripción, ustedes no necesitan pagar un solo peso para tener acceso a estas actualizaciones o a mejoras adicionales y por el contrario, de acuerdo a la versión que tengan, muchas veces se van liberando nuevas características y funcionalidades que pues amplían las capacidades de la plataforma y nos permiten trabajar de una mejor manera incluso de la que tenemos ahora, ya con este cambio cultural que impulsa como siempre el trabajo colaborativo de Google Workspace. Vale, entonces vamos a comenzar con la presentación. Tenemos varios updates muy relevantes para este mes, para el mes de agosto de 2022. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con nuestra agenda. Tenemos primero que nada insights de colores en Calendar para comprender cómo inviertes tu tiempo. Esto forma parte de unas mejoras de Calendar desde el inicio de la pandemia que van orientadas a, primero que nada, tener visibilidad sobre dónde estamos trabajando, precisamente por esta parte del trabajo híbrido, que podamos también nosotros visualizar de forma proactiva cómo estamos gastando nuestro tiempo en videollamadas con colaboradores externos o internos y también qué tanto estamos haciendo uso de salas de juntas, así como de hardware de Google Meet y bueno, en general, tener estos insights o esta información disponible para que, bueno, para su análisis y para pues la mejora del trabajo híbrido. Luego, mejor contexto de ubicación para eventos y confirmaciones en Calendar. Justamente esto va de la mano con lo que mencionaba. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero existen muchas características nuevas que nos van a permitir organizarnos mejor con todos los miembros de nuestra organización y de este modo optimizar el uso en oficinas o en home office. Luego, mejoras de calidad para efectos de Meet en web. Justamente es algo que también va orientado a darle más dinamismo y a que las presentaciones sean mucho menos impersonales, por así decirlo, y a que también nosotros pues podamos hacer uso de las capacidades de nuestros dispositivos estilo fondo verde, ¿no? Luego, conoce la cantidad de ruido que se cancela en Meet. Esta es una característica que yo estoy usando activamente, justamente por eso es la intención de hacerlo a micrófono abierto con mi equipo de cómputo y que ustedes puedan ver cómo funciona esta reducción de ruido y qué tan eficaz es, que es algo que está disponible para todas las versiones, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, el siguiente topic, mejoras en la privacidad de los datos con encriptación para Meet. Si se dan cuenta, hay muchas actualizaciones que van de la mano entre Google Calendar y Google Meet, que son finalmente las herramientas con las cuales nosotros hemos coordinado a través de toda esta pandemia y el regreso a la nueva normalidad y el trabajo híbrido. Y entonces Google ha invertido muchísimo tiempo y mucho dinero también en mejorar todas estas herramientas y proporcionar más y mejores características a todos los usuarios. Y bueno, ahora vemos el siguiente topic, busca fácilmente espacios de chat en Gmail, que es algo que activamente nos permite ubicar información justamente con la tecnología del buscador de Google, ahora integrando también los resultados de Spaces en Gmail. Luego, el uso compartido de visitantes en Drive. Esta es una característica muy relevante porque nos permite ampliar la colaboración a pues colaboradores externos sin necesidad de que tengan una cuenta de Google, manteniendo como siempre la privacidad y seguridad de los elementos que nosotros tenemos en Google Drive. Luego, asigna tareas de tasks desde documentos con facilidad. Es algo que también se había esperado muchísimo para tener una integración mucho más completa de las herramientas de tareas. Dentro de documentos, documentos también ha tenido un fuerte esfuerzo de actualización. Y bueno, justamente de eso habla el siguiente tópico. Funciones en hojas de cálculo más flexibles, que es algo que, aunado, por ejemplo, al uso del lenguaje natural, nos permite aprovechar mucho mejor las fórmulas, en este caso, en hojas de cálculo. De modo que, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero hace mucho más fácil su uso. Ahora, añade redes sociales en la nueva versión de Sites. Esta es una integración muy esperada porque, como ustedes saben, el uso de redes sociales es importantísimo, es vital para marketing
y para otras áreas que dependen de este tipo de herramientas para darle visibilidad a la marca o presencia en Internet a la empresa. Entonces es una actualización también bastante esperada, sobre todo para los equipos de diseño y desarrollo. Finalmente, para la consola de administración tenemos algunos temas bien importantes como la actualización de la interfaz de usuario para administrar cuentas de correo, ¿vale? Esta es cuarentenas de correo, una disculpa. Las cuarentenas de correo es una característica que casi no se conoce, por lo cual quisimos darle visibilidad en este webinar y pues mostrarles un poco de lo que se trata para que si ustedes aún no han hecho uso de ellas, lo apliquen igual en su consola de administración. Y bueno, el siguiente tema relativo a la consola de administración es controlar la visibilidad de las alertas administrativas con los privilegios de rol de admin. Estas dos actualizaciones precisamente van orientadas a tener mayor seguridad en la plataforma. Como ustedes saben, Google Workspace maneja una seguridad de clase mundial. Es virtualmente la plataforma con el sistema más poderoso anti-phishing, bueno, en este caso anti-spam, antivirus para el análisis de los correos electrónicos y el tráfico, así como activamente en los archivos de Google Drive. Y pues bueno, esta parte de la visibilidad de las alertas administrativas es súper relevante porque a raíz del crecimiento de los ataques que han surgido de la pandemia, yo siempre hablo de un dato duro, que no es que me guste per se el hecho de que haya crecido, pero me gusta darle visibilidad como durante 2020 y 2021 creció de 600 a 650% los ataques a las organizaciones. Y lamentablemente esto se ha extendido a toda América Latina y vaya, ni se diga de nuestro país, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros podamos darle a otros usuarios visibilidad sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante de ese tema en específico. Y finalmente, el último tema de la agenda es la experiencia unificada para los registros de Gmail en BigQuery, una capacidad de integración de la consola de administración de Google Workspace, que como ustedes saben, es un sistema de software as a service y que se integra con la plataforma de GCP, que es de Infrastructure as a Service, que nos permite virtualmente utilizar los mismos fierros que Google utiliza para sus servicios, pero para nuestro beneficio, ¿no? El desarrollo de nuestros proyectos. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema de nuestra agenda, que son los insights de Google Calendar. Como siempre menciono al inicio de nuestros webinars, recuerden que ustedes pueden preguntar cualquier duda haciendo uso del chat que se encuentra acá en la videollamada. Y a la par ustedes pueden alzar la mano si es que tienen alguna duda o hay necesidad de obtener clarificación sobre un tema. De nueva cuenta, si hay algo más específico, más especializado en lo que podamos ayudarles, como siempre va a ser un gusto coordinar con ustedes una sesión de soporte para atenderlos como se debe, ¿vale? Entonces, comencemos. Establece colores en Calendar para comprender mejor cómo inviertes tu tiempo. Esta característica está disponible para las versiones Business Standard y Business Plus, Enterprise Standard y Plus, así como Education Plus. Es una característica que, como vemos en la animación, nos permite seleccionar colores o códigos de colores para que en el Time Breakdown, que es justamente esta gráfica de pie, nos permita ver de un solo vistazo cómo estamos nosotros utilizando nuestro tiempo. El código de colores es súper relevante para nosotros a nivel humano, porque muchas veces si nosotros vemos información en una tabla, tal cual, pues no podemos interpretarla de forma tan rápida como si miráramos una gráfica. Y vean, parte de los Time Insights y el Time Breakdown, que ya hemos hablado de ellos en webinars anteriores, precisamente tienen la función de mostrarnos de forma simple y comprensible cómo estamos utilizando el tiempo en nuestras videollamadas, ¿vale? De hecho, esta actualización va de la mano con algunas mejoras en la interfaz gráfica que, como ustedes verán, tiene primero que nada la barra del time breakdown, la gráfica de pie, luego hace justamente este breakdown donde nos dice si hay, cuántos eventos pasamos, por ejemplo, de soporte, personal, de estrategias, otros, y cuánto tiempo nos queda restante. Incluso, por si ustedes no lo han utilizado o no lo sabían o no han visto esta función anteriormente, nos permite generar en espacios donde sobre tiempo, focus time.
El focus time es aquel tiempo de trabajo personal o individual donde no es productivo que estemos siempre conectados o reuniéndonos virtualmente, ¿no? Y al contrario, usamos ese tiempo para hacer trabajo personal o individual que necesita toda nuestra atención. ¿Vale? Para ver esta característica, es posible que ustedes tengan que picar en una flechita que se encuentra en el lado derecho, pero este Time Insights, esta característica está del lado derecho, y para sacar los colores simplemente dan clic sobre los eventos para verse reflejado en los Time Insights. ¿Ok? De igual manera, me parece que con el botón que se encuentra del lado izquierdo, que de hecho trae como una gráfica mágica, dice More Insights y les permite tener estadísticas más avanzadas. ¿Vale? Muy bien. Mejor contexto de ubicación para los eventos y las confirmaciones de asistencia en el calendario. Este no está disponible, digamos, al revés, para Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials y versiones heredadas de G Suite Basic, ¿vale? Esta parte de G Suite Basic vamos a comentarlo rapidísimo. Recuerdan que la plataforma hasta hace unos meses tenía el nombre de G Suite y pues bueno, hubo un cambio sustancial hacia Google Workspace que refleja esta unificación de todas las herramientas, proporciona más espacio a los usuarios a partir de la versión estándar e incluye nuevas características avanzadas tanto de comunicación como de colaboración y de seguridad. Las versiones heredadas son las que todavía se llaman G Suite y la familia, bueno, solo hay dos familias, G Suite Basic y G Suite Business, ¿vale? Todas las demás versiones mencionadas son de Workspace, que se llaman Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, y bueno, son las versiones más bajitas de la plataforma. Ahora, ¿de qué habla esta mejora? El contexto de ubicación para eventos se refiere a que nosotros ahora tenemos la capacidad en Calendar de indicar desde dónde vamos a trabajar, primero que nada, ya sea en la configuración de nuestro calendario individual, o también tenemos la capacidad de confirmar nuestra asistencia, como se muestra en la imagen, a través de este botón, que igual tiene como unos simbolitos mágicos. Y siempre que vean esas estrellitas o esas especie de luminosidad, se refiere a que se está haciendo uso de inteligencia artificial o machine learning de la plataforma. La plataforma analiza el comportamiento típico de nuestro calendar y basado también en si nosotros configuramos si vamos a trabajar desde casa o desde la oficina, la respuesta más apropiada, aunque nosotros podemos hacerlo manualmente, ¿vale? Podemos indicarle si vamos a unirnos en una sala de juntas, en oficinas o virtualmente, ¿vale? A través de una videoconferencia. Esto ya lo pueden ver ustedes liberado en sus eventos de calendar. Simplemente hay que fijarnos muy bien en la parte inferior para que hagamos uso de esa característica. Muy bien, mejoras de calidad y rendimiento para los efectos de Meet en la web. Como se ve en la animación, esta es parte de los efectos visuales que nos permiten a nosotros ubicarnos en cualquier fondo de pantalla que nosotros ya sea carguemos mediante una imagen o utilizar alguno de los efectos animados que se encuentran disponibles en el menú. Esta mejora ha sido aplicada desde bueno, el rollout ya se completó y entonces, ¿qué significa? Se hace uso de técnicas muy avanzadas como Pixel Breakdown, bueno, sin entrar en detalles técnicos, finalmente significa que se va a analizar mucho mejor la imagen de nuestro cuerpo y de nuestro rostro para poder mejorar la imagen que se está cargando en nuestro fondo. Vean, por ejemplo, que yo, al momento de cargar, cuando una persona tiene el cabello esponjoso y chino como yo, muchas veces puede existir un problema de rendering que ahora se está solucionando mediante me parece que son en total 4 técnicas avanzadas de video que se procesan en la nube. Esto es una maravilla tecnológica que no existía antes de la pandemia y que es parte justamente de vaya, como todo, de estos lanzamientos tecnológicos que pues fueron necesarios y se impulsaron siempre pues a través de este uso de herramientas virtuales, ¿vale? Esta característica no está disponible para Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals y, bueno, en general para las versiones de educación. Están enfocadas en las versiones empresariales precisamente porque muchas veces nosotros necesitamos poder proporcionar una imagen profesional de dónde nos encontramos trabajando para, pues, generar confianza en nuestras videollamadas, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos a
pasar a nuestro siguiente topic y, ok, conoce la cantidad de ruido que se cancela durante las videollamadas de Meet. Esta característica está disponible para Business Standard y Business Plus, así como Enterprise Essentials, Standard y Plus, y para Education Plus. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Es un sistema de reducción de ruido que, al igual que el update anterior, se procesa en la nube. Este es un adelanto muy, muy importante porque si ustedes lo habilitan, recuerden, están estas opciones en el menú de la parte inferior donde están los botones de control de colgar, presentar pantalla, etcétera. La opción está dentro de Settings, que es el bloquecito que está justo arriba cuando desplegamos este menú, y forma parte también de las mejoras como de mejora de luz para el video, y en este caso la cancelación de ruido es lo primero que vemos del lado derecho en nuestra pantalla, una vez que abrimos este menú. La cancelación de ruido activa mediante software es algo que hasta la fecha consumía recursos locales de los equipos donde nosotros nos conectábamos, pero que hoy por hoy es una realidad y para mostrar cuál es el ruido de nuestro entorno y qué tanto está ahora sí que entrando en acción, despliega un pequeño aro a la orilla de nuestro micrófono, ¿vale? Entonces, bueno, de nuestro indicador de voz, perdón, cuando tenemos el micrófono abierto, que es esta bolita azul que se levanta en 3 niveles cada vez que nosotros hablamos. La primera vez que detecte, o las primeras veces durante la videollamada, perdón, los primeros minutos o segundos, que detecte un ruido muy fuerte, este sistema de cancelación de ruido nos va a avisar cómo se muestra en esta animación, ¿vale? Ustedes ya lo pueden probar desde ya si cuentan con alguna de estas versiones. Muy bien. Mejoras en la privacidad de los datos con encriptación del cliente para Meet. Esta característica está disponible para Google Workspace Enterprise Plus, que es la versión más avanzada, Education Standard y Education Plus. Este es un tema del que me interesaba hablar muchísimo al presentar, bueno, al hacer esta presentación, porque Google, como ustedes saben, si ustedes revisan cada vez que se conectan a un servicio de Google Workspace, la barrita de direcciones que está en la parte superior, hay un candadito y que ese candadito nos indica que se está encriptando el tráfico, ¿vale? Existe un white paper que detalla bastante bien a qué se refiere la encripción en reposo a nivel cliente y en tránsito. Sin embargo, existen organizaciones que tienen necesidades muy específicas de seguridad y la encriptación del cliente, ¿qué significa? El tráfico encriptado es manejado por Google, es decir, ellos tienen la llave privada y la llave pública que se necesita para hacer match a la hora de desencriptar un mensaje o en este caso los datos de una videollamada. Esta mejora como tal lo que significa es que nosotros como clientes, si tenemos la versión Enterprise Plus, podemos decir, yo voy a gestionar mis propias llaves de desencriptación. ¿Para qué? Para que nadie, incluido Google, pueda descifrar el tráfico de mis llamadas. Esto para todos aquellos usuarios que se han conectado, bueno, en este caso clientes, que sean de lado de TI o que se dedican a la informática, es algo muy similar a la encripción S-MIME en español, bueno, así, así se escribe, pero es MIME, y que está basada en PGP. ¿Qué significa que tal cual? Para explicarlo de forma terrenal, nosotros podemos tal cual decir, yo voy a usar esta llave privada, esta yo la voy a tener, y esta llave pública se la voy a dar a con quien esté yo intercambiando estos mensajes. En este caso, con una conexión de Google Meet. Para eso, Google dice, ok, tú puedes utilizar o contratar un servicio de llaves externas, es decir, son empresas que se dedican a la ciberseguridad, que van a decir, ok, yo te vendo esta parte de las llaves privadas para que tú puedas hacer uso de ellas y en caso de que requieras asistencia, yo te puedo ayudar, pero también existe la posibilidad de que digan, no, solamente yo y mis colaboradores vamos a tener estas llaves. ¿Cuál es la ventaja? El nivel de seguridad sube terriblemente, ¿no? Porque no se puede desencriptar sin la llave y esa es la desventaja.
Si el cliente pierde o por alguna razón se eliminan esas llaves o no se tiene acceso a ellas, nadie va a poder hacer uso de estas conexiones. Bueno, en este caso, de llamadas de Google Meet encriptadas, ¿vale? Lo mismo ocurre con el correo electrónico. Es por esa razón que Google dice, ok, puedes hacer uso de un servicio de terceros, pero para tu seguridad y tu paz mental, tú también puedes hacerlo y construir esta parte si tienes a un equipo de desarrolladores o un desarrollador con una API y un Development Kit que pues te da todo lo necesario. Como ustedes sabrán, pues bueno, es una chambota, perdonen el francés, pero definitivamente está la opción disponible para que entonces las videollamadas sean, que tengan incluso grado militar de seguridad, ¿no? Entonces, suena bastante padre, también es, pues vaya, es parte de estas actualizaciones. Ahora, el siguiente tema, busca fácilmente espacios de chat en Gmail, disponible para todas las versiones. Cuando nosotros lanzábamos una búsqueda haciendo uso de esta barrita que se encuentra en la parte superior en la interfaz web de Gmail, nosotros veíamos que aparecían mensajes de chat indicados con un simbolito de Hangout, que bueno, ahora ya es como el de chat, y que aparecen también correos electrónicos que pues tal cual tienen su formato de correo. Esta actualización incluye un botoncito que ahora aparece como Spaces y que entonces le da mayor claridad y organización visual a lo que tenemos en pantalla. ¿Y a qué me refiero? Justo como se ve en la imagen, cuando nosotros escribimos una búsqueda, en este caso el ejemplo es Sales Numbers, nos muestra resultados de mail, nos muestra resultados de mensajes, que es maravilloso porque ahora ya está organizado, y espacios. Los espacios, haciendo una breve recapitulación, son esta característica de Google Chat que se vuelve una herramienta integral desde donde nosotros podemos ahora, subir documentos que se encuentran en nuestro equipo o añadirlos desde Google Drive precisamente para el desarrollo y seguimiento de proyectos. Podemos añadir tareas y podemos entonces nosotros desde una sola interfaz, que en este caso es chat, enviar correos electrónicos, lanzar videollamadas, trabajar en conjunto sobre documentos, etc, etc, etc. De hecho, esta pantallita me gusta mucho porque muestra todo lo que hemos hablado sobre esta evolución hacia Workspace. Y vean, no es, es totalmente real, ¿no? Tenemos de este lado Gmail, bueno, los mensajes de mail, tenemos los mensajes de chat, tenemos los espacios a los cuales pertenecemos, podemos lanzar una llamada de Google Meet. En la extrema derecha tenemos nosotros el calendario, que si lo desplegamos abre un widget donde podemos crear eventos inmediatamente. Tenemos Google Keep, que son las notas que se pueden compartir, notas rápidas, que nos permiten incluso incrustar mensajes de correo o mensajes de mail relacionados a esas notas. Y bueno, otros tantos widgets que hayan añadido, nuestro administrador para nuestro uso. Entonces, vean, esta interfaz ya integra todo lo que necesitamos para trabajar. Y lo mejor de todo es que es en la web. Y bueno, esta actualización es muy relevante. El rollout debe estar finalizando esta semana, así que los invitamos a que lo prueben. Para eso simplemente lancen una búsqueda y van a ver cómo ya estos 3 botones se despliegan en su pantalla. Muy bien. Más formas de colaborar mediante el uso compartido de visitantes en Drive. Ahora, nosotros podemos hacer uso de permítanme un segundito acá, podemos hacer uso de esta característica para visitantes en Google Drive, compartiendo elementos con aquellos usuarios que no tengan una cuenta de Google. Actualmente se puede hacer uso de esta característica como colaboración segura basada en un PIN. Y pues bueno, que esto les permite a los usuarios que no son de Google ver, comentar o editar contenido de todo lo que vertamos en Google Drive, es decir, documentos, hojas de cálculo, presentaciones e incluso Google Sites. Ahora, el rollout lo que incluye es que se puede hacer uso de, el uso compartido de visitantes para permitir que los usuarios además carguen contenido o creen archivos y elementos nuevos en las unidades compartidas, que como ustedes saben, son propiedad de la organización, es decir, le pertenecen a la consola de administración y, pues bueno, usuarios de Google Workspace colaboran activamente en ella. Entonces, esta característica está disponible de forma predeterminada cuando, si nosotros no cambiamos ninguna configuración. ¿A qué me refiero? Algunos de nuestros clientes o algunas empresas por seguridad dicen, yo no voy a dejar que los documentos salgan de mi dominio, pero la configuración por default y el comportamiento por defecto es que se pueda hacer uso de esta característica precisamente para elevar la colaboración, incluso con gente externa.
¿vale? Para los usuarios finales realmente no hay una configuración, solamente es necesario seguir las instrucciones de esto va a venir dentro del boletín sobre el uso compartido de visitantes y pues bueno, esto se despliega, acá lamentablemente la animación no funciona muy bien, pero nos permite justo en el mismo menú de compartir al momento de enviar esta invitación, hacer uso de, bueno, de este modo invitado. En realidad, en español la traducción es un tanto extraña, pero es el uso compartido de visitantes, ¿vale? El rollout de esta característica es a partir de la próxima semana. De nueva cuenta, si tienen dudas sobre cómo hacer esto, estamos a su disposición en nuestro helpdesk, ¿vale? Por lo pronto, como siempre, vale la pena que entren a Google Drive y le piquen. Siempre estén ahí de forma proactiva, moviéndole a las características para ver de qué va cada una. Ahora, asignar tareas desde documentos con facilidad. Esto está disponible para todas las versiones y vean, como se muestra en la animación, nosotros ahora podemos a través de tareas, que es justamente el widget que se encuentra en la parte derecha, y retomando esta parte de Spaces que estábamos viendo en el slide en el preanterior, bueno, uno antes del anterior, donde nosotros directamente en un documento ahora podemos incrustar una tabla de tareas donde podemos arrobar a la persona que va a ser encargada, de modo que se asigne directamente a ese usuario, y esto se va a sincronizar directamente con nuestro menú de tareas, ¿vale? Esta es una función muy esperada también porque nos permite entonces, sin necesidad de cambiar directamente a tasks y de forma integrada en documentos, darle seguimiento a proyectos. Entonces, vean cómo cada vez se unifica más esta parte del trabajo colaborativo y ¿qué es lo mejor? Así como se muestra en la imagen, recuerden que Google Workspace es una plataforma agnóstica del sistema operativo. Esto quiere decir que no importa realmente si nosotros utilizamos un iPad, un celular Android o una computadora Windows, la experiencia siempre va a ser la misma, va a ser una experiencia homologada, lo cual entonces nos permite que podamos trabajar sin limitaciones, ¿vale? Esto está disponible para todas las versiones y el rollout ha comenzado a partir de la semana anterior, por lo tanto ustedes ya podrían verlo. Y pues, listo. Ahí. Vamos a ver, ahí está. Funciones de hojas de cálculo más flexibles. Esta solamente no está disponible para non-profits de las versiones Legacy, que son G Suite Basic y Business. Es decir, todas las demás ya lo tienen disponible y justamente se refiere a que nosotros ahora podemos entonces crear una función personalizada, en este caso haciendo uso de las fórmulas que ya existen, y entonces copiarlas en otras hojas de cálculo existentes o nuevas hojas de cálculo, de modo que ya no tenemos que recrearla. Como ustedes recordarán, hasta hace poco tiempo, la única forma de automatizar este tipo de trabajo era mediante macros, que bueno, son una tecnología propietaria de Microsoft, la cual, pues bueno, desafortunadamente también abre la puerta a ataques precisamente al ejecutar de forma automatizada operaciones o ejecuciones en el sistema operativo del usuario. Por lo tanto, las macros, bueno, además de ser pesadísimas, pues era hasta cierto punto difíciles de exportar y generalmente solo la persona que las había creado las sabía usar. Entonces, ahora, se puede poner un nombre a esta función. Vean, de hecho, ahí está como el ejemplo de cómo se va creando. Y entonces, estas funciones, pues bueno, pueden ser de tan alto rendimiento como nosotros la creemos. Pues podemos utilizar la sintaxis que está integrada, que es este menú desplegable que aparece cuando nosotros comenzamos a escribir la fórmula. Y justamente esto posibilita la reutilización, entre archivos. Se pueden importar estas funciones con nombre desde un archivo de hojas de cálculo, en este caso de Google Sheets, existentes para usarlas en otro. Esta función es súper importante porque aumenta la flexibilidad, legibilidad y reutilización de estas fórmulas. Como yo mencionaba, anteriormente esto era súper complejo y difícil de entender y parece chiste, pero es anécdota, como diría Carlos Vallarta. Realmente nos ha tocado ver cómo la persona que creó la macro y se va de la empresa, nadie tenía idea de cómo funcionaba. Con esto nosotros entonces podemos dejar ya una memoria técnica, un histórico de funciones que además otros compañeros nuestros u otros usuarios pueden utilizar en sus hojas de cálculo, ¿vale?
Esto además se basa en algunas mejoras recientes, que son la corrección inteligente de fórmulas, donde detecta si la estamos regando por ahí en asignar algún valor que no es legible o que no corresponde al formato, o incluso que no obedece la sintaxis de la fórmula que estamos queriendo utilizar, y entonces nos sugiere algo similar a cuando buscamos en Google, así, quizás quisiste decir esto, ¿no? Entonces, eso es fenomenal porque por ejemplo, yo que no soy un heavy user de hojas de cálculo, me ha tocado que me sugiere, justo ahí como dice Suggested Autofill, que pues en general me corrige la fórmula y digo, perfecto, ahora ya funciona. Y ahora también hay sugerencias de fórmulas y funciones, que es parte justo de este autofill, donde pues nosotros podemos cada vez más hacer uso sin tener conocimiento profundo de hojas de cálculo, podemos hacer cosas maravillosas, ¿vale? Entonces, este rollout ya está disponible para todos los usuarios finales y ustedes simplemente tienen que navegar a datos, funciones con nombre, agregar nueva función y entonces ahí comienzan a agregar los detalles, ¿vale? Incluso este menú que siempre aparece del lado derecho, me parece que tiene un nombre, este despliegue de la interfaz, que es algo así como Learning Examples, pero lo van a ver siempre en los productos de Google y en la plataforma, que les dice, mira, aquí está la explicación breve de cómo utilizarlo y hasta te sugiero algunas fórmulas basadas en los datos que ya tenemos vertidas en las Google Sheets, ¿vale? Entonces, pues listo. Vamos al siguiente tema. Conecta de manera conveniente a los visitantes de los sitios con canales de redes sociales en la nueva versión de Sites. Este es un update muy rápido que no está disponible para non-profits ni las versiones legacy, es decir, todas las de Workspace ya lo traen, y que se refiere a incrustar de forma, como lo muestra en la animación, a través de un menú muy fácil de entender que está basado simplemente en los iconos de las redes sociales que ya conocemos y que pues podemos agregar directamente a través de un menú que está ahora incrustado en el menú derecho y que permite añadir esos enlaces de forma dinámica. Nosotros podemos incluso controlar el tamaño de ese icono, podemos hacerlo con bordes redondeados e incluso cambiar el color precisamente para hacer uso, por ejemplo, del modo oscuro o del dark mode, que es algo la verdad es que se ve muy padre y yo también soy fan del modo oscuro. Entonces, añade flexibilidad a esta parte de visibilidad sobre los enlaces de redes sociales, ¿vale? Así como se ve la animación, pruébenlo, ya está directamente disponible en Google Sites en la nueva versión y pues ustedes simplemente peguen los enlaces de sus redes sociales, esto va a incrustar los pequeños iconitos y juegan un poco con esta función para que vean lo padre que se ve ahora en los sitios. Consola de administración, todo el poder de tener visibilidad y control, es decir, governance, sobre nuestra consola de Google Workspace. Hay una actualización de la interfaz de usuario para administrar las cuarentenas de correo electrónico. Esto está disponible para todas las versiones y es una función que muy pocos de nuestros clientes conocen. Existe una cuarentena que permite bloquear los correos, retenerlos, mejor dicho, antes de que lleguen a los buzones de nuestros usuarios, basados en varias reglas que nosotros podemos crear en la configuración de Gmail directamente en la consola de administración. Por si ustedes no lo sabían, tienen en sus manos una de las, yo me atrevería a decir la plataforma más poderosa de correo, donde nosotros podemos crear reglas de enrutamiento, de cumplimiento de contenido, pues vaya, footers, headers, modificación de rutas, etcétera, etcétera. Todo de acuerdo a cómo nosotros se lo pongamos a la plataforma. Hace poco apoyé a un cliente a crear una regla donde si el remitente enviaba un correo a más de 10 destinatarios de sus usuarios, bueno, en realidad lo topamos a 15, el correo se rechazara. Hicimos uso de una expresión regular que detectaba en los headers del mensaje si había 15 destinatarios, entonces decía, sin ningún mensaje de error específico, le decía, no puedo recibir tu correo, ¿no? Entonces, esto lamentablemente fue a causa de unas amenazas y entonces, pues, el problema se resuelve justamente creando una regla de cumplimiento de contenido, muy poderosa que nosotros podemos establecer rápidamente en cuestión de minutos en la consola de administración. Ahora, estas reglas también nos permiten, por ejemplo, una sugerencia que de hecho hicimos fue que se enviaran a esta cuarentena. La cuarentena de administrador se encuentra disponible en la consola de administración. Van a servicios, Google Workspace y Gmail
Y del lado derecho existen varios bloques donde ustedes pueden seleccionar cuarentena del administrador. Esta cuarentena se le ha dado un refresh muy padre porque de entrada tenía poca visibilidad, realmente casi nadie sabía que existe, y entonces nos permite que ante ataques, justo trayendo un poco de vuelta este dato duro, ante ataques pues que se necesiten mitigar o investigar, podemos bloquear y frenar esos correos para que un administrador los revise y entonces los libere si es que ha cachado mensajes legítimos o de plano los retenga ahí y los elimine. De este modo, nuestros usuarios están seguros y tranquilos en que pues no van a tener, no van a seguir recibiendo ese tipo de mensajes, ¿vale? También la cuarentena de administrador se utiliza para las reglas de seguridad de nueva generación, donde nosotros establecemos que, por ejemplo, si detecta que se está falsificando el nombre del empleado, entonces se puede mandar a cuarentena. Si detecta que se está haciendo uso de un nombre de dominio muy similar, por ejemplo, imaginen que @system.com, de pronto lo escriben con ARR, un 0, basystem.com, y entonces a simple vista aparecería el mismo. Pero esa regla lo cacha, bueno, identifica estos mensajes y los manda para allá para decir, vamos a checar primero si era legítimo, aunque definitivamente se puede bloquear 100%, pero ¿qué pasa? Que en ocasiones puede ser, por ejemplo, con esta parte del nombre del empleado, que alguien efectivamente se llame igual que uno de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, la cuarentena nos ayuda de una forma, pues, más eficaz a investigar este tipo de casos y entonces liberarlos si son mensajes legítimos o bloquearlos si, o bueno, nunca entregarlos si es que son ataques, ¿vale? Entonces, recuerden, la cuarentena está disponible en la consola de administración y esta actualización nos permite ver de una manera mucho más limpia y sencilla todos estos correos que están siendo retenidos ahí, ¿vale? Muy bien. Controla la visibilidad de las alertas administrativas con los privilegios del rol de administrador. Esta característica nos permite ahora brindar permisos para que un usuario exclusivamente acceda a esta parte. Si ustedes no lo han visitado en Security, como lo describe esta ruta, centro de alertas, ahí se congregan todas las alertas relevantes sobre lo que está pasando con nuestros usuarios o en general en nuestro dominio. Acá la imagen nos muestra dos alertas de Data Loss Prevention para las versiones más avanzadas de Google Workspace. ¿Qué significa esto? Es un sistema de prevención de pérdida de datos o de exfiltración. De modo que nos dice, acabo de detectar que alguien ha modificado un archivo o que lo ha compartido de forma externa y tiene contenido sensible. Ese es un ejemplo de los más avanzados que podemos ver en el centro de alertas, pero también existen algunas alertas importantes como esta. Se ha vuelto a activar un usuario que se encontraba suspendido. El centro de alertas, entonces, congrega todos los eventos relevantes. Hay uno, por ejemplo, que hemos visto muy frecuentemente que dice user increase o user spike in spam, ¿no? Que significa que hay un pico de recepción de spam donde el usuario marcó varios mails como spam y entonces le avisa al administrador de modo que tenga visibilidad sobre este evento y pueda decir generalmente, como latinos, contactar al usuario y decir, oye, vi que marcaste un montón de correos como spam. Fue un error de dedo que ha llegado a pasar con iPads o celulares mal bloqueados en el bolsillo. O simplemente que si dice, sí, ¿sabes qué? Es que de pronto, mira, este proveedor me manda muchos mails que pues son promociones y yo no los quiero. Perfecto. Pero si se tratara de un ataque, se dan cuenta de la importancia de tener visibilidad y sobre todo poder actuar sobre estas alertas. Entonces, en sí, ¿a qué se refiere la actualización? A que ahora existe un nuevo privilegio que nos permite dar a un usuario este rol de administrador exclusivamente para ver estas alertas. Súper relevante para las mesas de ayuda, súper relevante para mesas directivas, bueno, en este caso más como informes ejecutivos donde dicen, yo sí quiero nada más saber si hay algo relevante y por eso es que tiene información como un pequeño resumen, cuándo fue que se actualizó, cuál es la severidad y cuál es el estatus. Este estatus se asigna manualmente dependiendo de cómo nosotros manejemos internamente este tipo de notificaciones. Tenemos clientes que lo asignan
a, por ejemplo, mesa de ayuda y dicen, por favor, ve qué pasó con esta alerta, ¿no? Entonces, se puede poner como iniciada la investigación, que realmente significa echar un vistazo a estos mensajes a través de herramientas como el email log search, o lo que quiere decir en español la búsqueda en el registro de correos, que hemos utilizado con varios de nuestros clientes, incluso aquí presentes, y entonces es una mejora disponible para todas las versiones, por lo tanto el rollout ya está disponible a partir de esta semana. Muy bien, finalmente, la experiencia unificada para los registros de Gmail en BigQuery. Configura los registros actuales para involucrarlos a esta nueva sección que se llama Registros de Workspace. Esta característica es importante mencionar que solo está disponible para Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus y para las versiones de educación, Education Plus y Standard. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, BigQuery es un servicio de Data Warehouse, lo cual significa que dice, tú tienes, ¿cuánto? Petabytes de información, échamelos. Yo aquí los almaceno. Pero no significa, pues, almacenar datos a lo bruto, ¿no? Perdón ustedes el francés. BigQuery, como su nombre lo indica, nos permite hacer consultas casi instantáneas sobre toda esa información. Uno de los ejemplos más claros que me encanta mencionar, que se utilizaron durante el lanzamiento del servicio hace un par de años ya, es que vertieron toda la base de datos de viajes de taxistas de Nueva York en BigQuery, así como toda la base de datos del NOAA, que es la agencia que supervisa los cambios climáticos, bueno, en general, eventos climáticos catastróficos como huracanes, y pues vaya, terremotos, etcétera, tsunamis. Y entonces nos permite hacer uso de queries, precisamente el lenguaje, ya sea SQL, y bueno, esto ya es algo muy técnico, pero en sí, ¿qué significa? Que nosotros vertimos esta información, bueno, en este caso Google, con el gobierno de Estados Unidos, y dijo, ok, vamos a hacer una consulta sobre, por ejemplo, qué pasó o qué cambio, qué fenómeno climatológico ocurrió el 2 de septiembre de 1986 en tal lugar. Y entonces BigQuery analiza todos estos registros y regresa resultados casi instantáneos, ¿vale? Entonces, ahora, aplicado a la parte de Google Workspace, una vez que les di un poco de contexto, muchos clientes nos han dicho, oye, Aldo, yo quiero saber, por ejemplo, todos los cambios o todos los eventos que están sucediendo en los Gmails de mis usuarios, ¿no? ¿Cómo puedo saber esa información? Aquí entra lo relevante, perdón, de la versión de Enterprise. Por si ustedes no lo saben, las versiones Enterprise están diseñadas o están reservadas para aquellas organizaciones muy grandes que tienen este tipo de requerimientos cuando son cientos o miles de usuarios, ¿no? Entonces, yo les decía, cada cambio, cada vez que tú abres un correo, cada vez que respondes, cada vez que borras uno, lo mandas spam, y cada vez que, etcétera, 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 todo esto, imagínense la cantidad de entradas de registro por clics que genera por un usuario en un día. Multiplíquenlo por todo el trabajo de la semana de un usuario, multiplícalo por todos los usuarios de la organización y entonces vamos a tener una cantidad monstruosa de información. Por eso es que entonces Google dice, muy bien, para los clientes Enterprise vamos a darles la posibilidad de que exporten toda esa cantidad tremenda de actividad en Gmail de todos sus usuarios a BigQuery para poder consultar qué fue lo que ocurrió en tal día, en tal hora, en tal segundo, ¿vale? Espero que con esto les haga mucho más sentido. Y bueno, la actualización de qué va. Esta experiencia unificada se refiere a qué hora del lado de GCP, que es donde vive BigQuery. Les mencionaba que GCP es toda la parte de infraestructura de Google. Entonces dice, ok, yo puedo manejar estos registros, échamelos, pero ya vamos a tenerlos mejor organizados en una sección especial que se va a llamar registros de Workspace. ¿Por qué? Todo esto va con aras a que posteriormente también se puedan exportar estos registros para Google Drive, para otros, por ejemplo, Google Meet, etcétera. Esto abre la puerta a muchísimas posibilidades de poder auditar todo lo que está ocurriendo en nuestro dominio y tener esta información, pues, con una disponibilidad muy alta, ¿no? Donde, por ejemplo, no es que sea limitada actualmente lo que nos proporcionan los informes de la consola, sino que muchas veces se necesita más allá, ¿no? Se necesita más power. Entonces, esa es una actualización muy relevante. Si a ustedes les interesa saber más de esta función, con gusto podemos compartírselos ya sea a través de nuestro helpdesk o a través de nuestro boletín. Y pues bueno, hemos llegado a la sección de preguntas. Esperamos la información haya sido clara.
como siempre, un servidor espera que todo esto les sea de utilidad y despierten ustedes esa cosquillita de decir, bueno, ¿qué más me puede ofrecer Google Workspace? ¿Vale? De nueva cuenta, si tienen alguna duda, pueden hacer uso del botoncito que nos permite levantar la mano y pueden también utilizar el chat si hay alguna pregunta, ¿vale? De pronto por acá, Jimé, no sé si alguna de mis compañeras quiera hacer alguna mención también. No, Al, de mi parte no, todo bien. Muchísimas gracias por dar el webinar. Igualmente, gracias a todos ustedes por asistir. Y como dice mi compañero, esperemos que este webinar les ayude justamente a despertar esa cosquillita de conocer más el alcance que tiene Google Workspace. Correcto. Gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Es un gusto saludarlos y verlos por acá. Estamos para servirles. Recuerden que nuestro helpdesk está abierto, nuestro equipo de soporte está disponible para ustedes, para cualquier duda, ya sea sobre las actualizaciones o en lo que podamos ayudarlos, estamos ahí para ustedes, ¿vale? De nueva cuenta, gracias. Que tengan... adelante, Jess. Adelante, adelante. Gracias, Al. Sí, solo recordar que el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también que visiten nuestro blog en donde estamos subiendo todas estas noticias con más detalles para que tengan toda la información a la mano. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un excelente viernes. Muchísimas gracias a todos. Feliz viernes. Cuídense mucho.